Básicamente la obra de Salamone es Art Déco. Salamone tuvo la gran, extraordinaria virtud de haber puesto en valor la provincia de Buenos Aires hoy. Yo creo que en realidad Salamone era un hombre que abarcaba muchas líneas, no era exclusivamente el Déco monumental lo que él hacía. Al yo ir recorriendo toda la obra, iba como descubriendo que detrás tenía que haber un tipo muy interesante. Básicamente la obra de Salamone es Art Déco, donde son edificios simétricos, prácticamente es en una planta, no condice la funcionalidad que tiene con la altura, que es alrededor de 30 metros, pero que destacan, digamos, en este lugar donde es todo campo natural, pampa, digamos, en el medio de la pampa, y con posibilidades de tenerlo casi para siempre, digamos, por el tipo de crecimiento de la ciudad. La obra de Salamone es monumentalista, tiene influencia de todo el movimiento moderno de su época. En unos lugares refleja un modernismo alemán, en otros lugares Art Déco. Es muy variada la obra de Salamone. En azul es básicamente monumentalista y muy simbólica, sobre todo la portada de nuestro cementerio. En el caso del parque, ya lo ven, es una portada imponente para entrar a un lugar de naturaleza pura, o naturaleza intervenida culturalmente, pero naturaleza. Pero a mí lo que me parece muy relevante es cómo Salamone se para frente a la ciudad y decide hacer un abra, es un espacio abierto, para que su obra se vea mejor y revaloriza el espacio público de alguna manera, ¿no? Don Francisco Salamone nació en Leonforte, en Sicilia, en 1897. Cuando tenía 4 años, viene a la Argentina con su familia. Se instala en Buenos Aires, transcurren sus primeros años y luego inicia una serie de estudios en el Colegio Otto Kraus que lo llevan a maestro mayor de obras. Recibido de maestro mayor de obras, se instala su familia en Córdoba, se inscribe en la Universidad de Córdoba y estudia y vuelve a estudiar y se recibe de ingeniero y arquitecto. Esto nos muestra a un Salamone ambicioso, a un Salamone estudioso, a un Salamone constante, a un hombre de dedicación, ¿no? a la adquisición de conocimientos, un hombre inquieto. Y ya veremos que ha sido un hombre de ambiciones, pero de ambiciones muy particulares.
Ahora, ¿de dónde toma esas líneas, esos adornos, ese nuevo estilo, nuevo entre comillas, porque ya en el mundo existía, ese estilo que utiliza la novedad de la piedra líquida, como se llamaba entonces al cemento armado? Aparentemente Salamone toma esto de la sorpresa que le produjo la película Metrópolis de Fritz Lang, y además la lectura de ciertas revistas norteamericanas de arquitectura, donde también se prefigura lo gótico, aquellos escenarios de Batman, de las ciudades monumentales, los grandes edificios. Salamone no es Art Déco. Salamone utiliza en toda su obra genial elementos del Art Déco en diversos edificios, pero es muy difícil llegar a un edificio de Salamone que uno pueda decir, este es Art Déco, porque tiene esa mezcla de vanguardia, futurismo, de racionalismo, de Art Déco, algún toque neogótico. Los arbotantes de los balcones de la municipalidad de Pringles son una excentricidad propia de un tipo que se divertía mucho haciendo lo que hacía. Y ese era otro de los rasgos que yo había descubierto en la obra sobre Salamone y que después pude confirmar. Acá podemos ver parte de la construcción. Básicamente Salamone en el lenguaje usa pocos materiales. Fíjense en el tema del basamento, estamos teniendo piedras de la zona que son básicamente de 3 colores. Prácticamente una que es negra, en realidad es un gris perla, la roja es un material, es digamos sierra chica, y después hay una piedra media blanca. Y después lo que hace es un entramado que no coincide exactamente con el tema de la piedra, sino que hace un entramado como un tipo tela de araña, y eso le da un basamento fuerte, digamos, desde en el nivel 0. Esto ocurre también en los otros edificios, no importa si es municipalidad, si es lo que sea, digamos, si es cementerio, si es matadero, pero es una característica también del basamento con piedra de la zona. Si uno se fija hoy en cuanto a cómo se construye los edificios, uno cuenta con otra tecnología. Cuenta con una tecnología, digamos, que tiene que ver con plumas gigantes, con hormigón que lo trasladan directamente arriba, digamos, por medio de cañerías, eso lo han visto. Esta obra, sin embargo, fíjense que se ha hecho, primero, con una estructura, con un soporte, digamos, de madera, rodeándola toda para ir construyéndola y terminándola. O sea que, digo, en ese tema obviamente es muy importante el tema de cómo se ha hecho, digamos, lo que significaba en los años 40, digamos, construir una obra de esta magnitud. Salamone era un hombre que abarcaba muchas líneas, no era exclusivamente el Déco monumental lo que él hacía. Sucede algo en la vida de él que lo lleva a eso, y es que casi sin trabajo en el 34, en el interior del país, es aconsejado por un amigo que se acerca a la provincia de Buenos Aires. Y le dice, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Fresco, gobierno hijo del fraude conservador, está por iniciar una cadena de obras muy importantes. Andá, que vos sos un tipo joven, laburador, y tené la precaución de hacer las cosas bien, por derecha, porque están decididos a hacer una política de alto rango, ¿no? Fresco lleva adelante un plan de obras públicas, él propone apenas asume,
500 obras para 4 años. De esas 500 obras que él propone, se construyen 400. Salamone, en este contexto, descubre que la infraestructura de todo el sudoeste provincial era una infraestructura exageradamente pobre. Eran pueblos que habían crecido por la expansión de la frontera agrícola posterior a la conquista del desierto, estamos hablando de 1879 en adelante, por la aparición del ferrocarril, y donde el Estado era casi subsidiario a lo que la comunidad hacía. Por eso, cuando uno puede comparar con los viejos edificios municipales o los mataderos, uno compara con un Estado casi inexistente. Tengamos en cuenta que carnear los animales que vienen a ser reemplazados estos lugares por los mataderos de Salamone se hacía debajo de los árboles y a la intemperie. Con lo cual, uno hoy ve los mataderos de Salamone y se da cuenta del impacto enorme en la sanidad que significó eso. Yo soy Allier Raúl Orlando, propietario del frigorífico Allier SRL, construido por el señor arquitecto Salamone. Mensualmente nosotros faenamos aproximadamente más o menos 100 animales vacunos y unos 50 animales porcinos. Yo pienso que como diseño para comodidad para trabajar, este hombre lo pensó muy bien porque hizo cosas, por ejemplo, como hacerlo redondo. Eso es muy importante para mantenerlo limpio, porque realmente no junta rincones, no junta basura, no, a pesar de que se trabaja con agua, ¿no es cierto? No juntaría basura, o sea que creo que idóneamente este hombre lo pensó bien. Hizo unos muy buenos desagües, o sea, no tenemos problemas con los mismos, estamos usando los mismos desagües que este hombre hizo, no tenemos problemas de que se nos tapen, o sea, muy poquitas veces tenemos problemas de que se nos tapen, o sea, realmente yo pienso que para esa época este hombre, para mí poco conocer, pero para la forma que yo lo estoy trabajando, pienso que está bastante bien construido y no se aleja tanto de lo que hoy exige, digamos, desagües industriales o exige ganadería para, digamos, los frigoríficos que son actuales. Acá hay un hecho que tenemos que entender que fue la implantación de la modernidad junto al Estado en los pueblos en los que Salamone hizo obras, porque por lo menos 12 de los pueblos ya hemos podido confirmar que no había ninguna construcción de hormigón armado al momento que Salamone entra con el hormigón armado. Esto es muy interesante porque fue la mejor carta de presentación del hormigón armado en pueblos que a partir de ahí lo empiezan a utilizar. Salamone no es Art Deco. Salamone utiliza en toda su obra genial elementos del Art Deco en diversos edificios. Prácticamente es en una planta, no condice la funcionalidad que tiene con la altura, que es alrededor de 30 metros. Salamone tuvo la gran, extraordinaria virtud de haber puesto en valor la provincia de Buenos Aires hoy. Y ya veremos que ha sido un hombre de ambiciones, pero de ambiciones muy particulares.
obra de Salamone ha sido un patrimonio, un bien, una riqueza, un tesoro que hemos tenido un poco olvidado los lapridenses y que últimamente hemos logrado redescubrir. Y en ese sentido es como cuando encontramos algo que guardaba la abuela y que pasó durante mucho tiempo olvidado y en un momento lo desempolvamos y lo ilustramos, lo cuidamos y ahora lo lucimos con orgullo. Y realmente esto fue un fenómeno que fue surgiendo entre todos los lapridenses, esta visión, y nosotros como Estado municipal tenemos sin lugar a dudas que interpretarlo. Imaginémonos hoy, ¿cierto? Avanzado el siglo XXI, cuando llegás a mi pueblo, lo que ves desde lejos, desde el auto, es la torre del municipio. Imaginémonos lo que sería esto, ¿cierto? Hace más de 70 años. Entonces, evidentemente, se logró el hecho de institucionalidad y de monumentalismo a través de la ejecución de las ideas de Salamone. Para los municipios, que son 11 municipios que hace, en la mayoría usa un lenguaje moderno. En el caso de Chascomús se adapta a lo que era la exigencia del pliego, que tenía que ser un edificio neocolonial, y los edificios de municipios de Salamone tienen varias facetas que son interesantísimas. Una nueva afirmación del pensamiento de Salamone son edificios del pensamiento liberal, es decir, en el municipio está el Consejo Deliberante como expresión del pueblo, el Intendente como expresión del Poder Ejecutivo y el Juez de Paz como representante del Poder Judicial. Es decir, los tres poderes del Estado que la Constitución del 53 consagra están en los edificios Salamone, que no tiene lugar para las corporaciones. Salamone encuentra en Fresco algo que a él le sirve, que es un hombre de gobierno con un plan y con la necesidad de representar su plan en obras arquitectónicas. Le explica a Fresco, seguramente, porque esto no está demostrado documentalmente, lo que quiere, y lo que quiere es lo que surge de la obra de Salamone, que es la preeminencia de Dios, patria y hogar. La línea Dios, patria y hogar está claramente marcada. La municipalidad como un edificio más alto que la iglesia, el centro de la plaza que es un mástil, supongo que él puso ese mástil con la idea de que estuviera la bandera permanentemente puesta. Y la iglesia que ya estaba la usa como una línea, Dios, patria y hogar, la prida. Salamone es una obra típica, digamos, una obra simétrica, está ubicado en el centro de la plaza, está encolumnada, digamos, con la iglesia y la fuente Macetero, que es el centro de la plaza. Acá se destaca, como en otras obras que vimos también, los mismos materiales y la idea de, si bien es con el estilo Art Deco, la intención de ser un monumento, digamos, una obra monumental. Sí, acá estamos con la fuente Macetero, no tiene una función específica ni de fuente, sí más de macetero. Originalmente algunas fotos antiguas denotan que funcionaba un poco el tema de la bandera, arriba. Y esto está justamente en el centro de la plaza. En el centro de la plaza, donde los solados acompañan la sinuosidad, digamos, de figuras muy plásticas. Después tenemos dos ejes, digamos, donde justamente esta fuente Macetero es el centro. Lo que se ve de esta plaza, este elemento escultórico, que es prácticamente eso, está prearmado con varias cosas premoldeadas. Uno ve, digamos, en estas placas, digamos, son repetitivas,
en estos círculos, digamos, incluso los mismos canteros, son elementos premoldeados de hormigón y después con revestido con una marmolina, o sea, esto se ha hecho un proceso de limpieza y recién ha aparecido, ha sufrido el tema de pinturas que se le han sacado ahora para reponerlas. Y después tiene un armado y bueno, obviamente tiene el montaje que tiene que ver con eso. Pero esta cuestión se repetía en muchas de las obras también. Yo supongo que pensando también en función del tiempo en que proyectó y dirigió, digamos, la cantidad de obras en 4 años. La obra de Salamone tiene que haber sido una obra no querida, tiene que haber producido un impacto brutal en los pueblos. Cuando uno habla de la gente que estaba en esos tiempos y habla con alguna persona que pueda dar testimonio, el impacto fue brutal, porque no solo impone al Estado, sino que lo impone, por ejemplo, en el caso de Pringles, en el caso de Rauch, en el caso de Pellegrini, en el caso de Guamini, lo mete en la plaza, es decir, desaparece el ágora, esa idea que venía de las fundaciones españolas, de las fundaciones federales, de las fundaciones liberales. El ágora se convierte en la presencia del Estado. Ya no más el Estado tiene que pedirle al ferrocarril la hora, sino que la da el mismo Estado. Y sobre el Estado no hay nada. Todas las torres intentan estar por encima de la altura de la torre de la iglesia. Es decir, la implantación del Estado es muy fuerte, toma la plaza, toma la altura y toma el tiempo. Acaba la línea central de toda la obra. Es el centro, el eje de todo el municipio. Del eje para la derecha se repite todo del eje para la izquierda. Incluso hasta las oficinas. Y si no, bueno, fíjate acá en Saldungaray lo mismo. ¿Ves? Tenés 2 ventanas, 2 ventanas. Una columna, una columna. Ahora es fantasma, la obra es fantasma. Mirá lo que es esto, mirá lo que es la Municipalidad de Guaminí. ¿Qué son esos balcones? Vos hablabas de la utilidad. Cero. ¿Qué va a haber unos tipos mirando acá, otros mirando acá, otros mirando acá, otros mirando acá? No, son detalles arquitectónicos. Los relojes allá arriba. Fantástico, ¿no? Esta municipalidad es muy, muy linda. Esta municipalidad hay que mirarla en Pringles para darte cuenta lo que es. Además tiene la particularidad que no encontró acá en La Prida. Salamone tuvo el problema en La Prida que cuando llegó el terreno estaba ubicado a la izquierda de la entrada. O sea que su obra no se iba a ver de frente. Para verla bien había que dar la vuelta a la plaza. En Pringles, mirá, entra derecho a la municipalidad. La municipalidad en el medio de la avenida de entrada. Matadero en particular se considera que es uno de los más grandes que él construyó, con unos 35 metros de frente por unos 18 metros de altura. Lo más curioso y que todo el mundo destaca es la gran torre que tiene al frente, que en realidad está escondiendo el antiguo tanque de agua que proveía al matadero y que es en forma ojival, va haciendo un facetamiento que está representando una gran cuchilla, justamente que tiene muchísimo que ver con un matadero. La gente que no está acostumbrada a caminar por nuestra plaza, si mira, cuando camina, mira las baldosas, le da una sensación de mareo. Hay gente que lo provoca específicamente, ¿no? Y da vueltas alrededor de la plaza para sentir esa sensación. Lo cierto es que si hay algo que tiene la plaza para mí es la maestría del diseño. Cómo encuentran los distintos puntos de encuentro entre lo curvo y lo recto,
utilizando baldosas en diagonal. Y que con qué delicadeza están tratadas las esquinas, los encuentros entre senderos, me parece maravilloso. Y Azul tiene una particularidad que me gustaría contarles, y es que podemos recorrer la obra urbana de Salamone siempre, todo el tiempo caminando entre naranjos. Algo que ninguna otra ciudad que cuente con obras de Salamone puede mostrar. A mí no me gustaba la obra de Salamone. Yo hubiera querido el Cristo despojado de toda parafernalia como la que tiene, y sin embargo, a través del conocimiento y de darme cuenta de qué era lo que querían hacer, uno empieza a gustarle. Y llega un momento en que no se lo imagina de otra manera, más que como está hecho. Eso es lo que convierte a las obras en clásicas. Y yo creo que la obra de Salamone ya es un clásico en la provincia de Buenos Aires.